Dios te bendiga, querido hermano, este día maravilloso que el Señor nos permite un día más poder compartir la palabra del Señor. Este día te traigo una palabra maravillosa, una palabra para reflexionar y una palabra para guardarla en el corazón. Vamos a reflexionar en un tema que lleva por nombre primero el desierto y luego la tierra prometida. Cita bíblica, hermanos, está en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 y 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. A lo largo, querido hermano, del trayecto que el pueblo de Israel, hermano, hizo por todo el desierto, hermano, toda la preparación que les conllevó a ellos, hermano, para convertirse en aquella nación en la cual son ahora, hermano. Pero en el inicio, hermano, en el inicio dice la palabra de Dios, hermano, que el camino más corto era, hermano, por la tierra de los filisteos, aunque aquella tierra estaba en guerra, hermano. Dice, y esto nos habla a cada uno de nosotros, hermano. Muchas veces, hermano, quizás vienen pruebas a nuestra vida, vienen situaciones difíciles, hermano. Sabemos de que la palabra de Dios, hermano, dice que Él ya nos hizo libres a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero vienen esos tiempos, hermano, donde quizás no comprendemos el plan ni el propósito del Señor. Sé que hay mucho pueblo, hermano, que quizás está luchando, hermano, con problemas, hermano, de alcohol, con problemas de drogas, con problemas de pornografía, con problemas de masturbación, con aquellos pecados, hermano, que están en el alma, que están en el corazón, hermano. Y muchas veces, hermano, ya el Señor nos ha hecho libres. Nos ha puesto, hermano, quizás a caminar por esa tierra, hermano, a querer avanzar hacia adelante, hermano. Pero luego vienen estos momentos, hermano, o aquellas ataduras, hermano, que muchas veces, hermano, te quieren hacer retroceder, hermano. Quizás, hermano, el enemigo te dice, hermano, que aún no estás preparado quizás para recibir esa tierra que el Señor ya tiene lista para su pueblo, hermano. Quizás las situaciones te están diciendo, querido hermano, que no estás listo para poseer esa tierra que el Señor ya tiene preparada. Porque el pueblo de Dios, hermano, tiene muchos enemigos. Y los enemigos más tremendos, hermano, son los que conviven con nosotros, hermano. El pueblo no estaba listo, querido hermano, para pelear una guerra. Y Él lo sabía. Por eso no los hizo ir por el camino más corto, que era, hermano, la tierra de los filisteos, porque Él sabía el miedo que ellos tenían. Pero más sin embargo no les evitó que caminaran por camino hacia el Mar Rojo, hermano. Tenían que atravesar el mar, tenían que atravesar aquellas dificultades, hermano. Y aunque los hizo caminar en orden de batalla, pero sinceramente el pueblo no estaba preparado para pelear aún. Es necesario esas temporadas, hermano, porque el Señor quiere prepararnos primeramente para las cosas más grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Es necesario que atravesemos las pruebas, porque después de esas pruebas, hermano, somos renovados. Ahora aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor. El desierto, primeramente, aprendemos, hermano. Aprendemos a confiar, hermano. Aprendemos a escuchar la voz de Dios, hermano, en esas temporadas.
Segundo, nuestra fe, hermano. Nuestra fe, hermano, es engrandecida. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender del Señor. ¿En cuántas temporadas de nuestra vida hemos pasado y hemos creído que no vamos a salir quizás de aquella situación, aquella prueba, aquella circunstancia, aquellas luchas internas que tenemos? Cada hombre, cada ser humano tiene una lucha y es con su propio pecado. Aquello que está en el corazón, hermano. Aquello que solo el Señor lo sabe. El Señor sabía que ellos iban a querer devolver. Y esto también nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar ese caminar por el desierto? Quizás creemos que esa situación, la cual estás atravesando, no se puede. Y la palabra de Dios dice, hermano, que las cargas las podemos llevar. No nos ha dado un espíritu de cobardía el Señor, sino un espíritu según la palabra que Él ha hablado para cada uno de nosotros. Quizás el enemigo viene y te dice que no se puede. El mayor problema de Israel estaba en su corazón, porque el Señor en un día preparó la salida de ellos. Pero Egipto tardó 40 años que saliera del corazón de ellos, hermano. E igual somos nosotros, hermano. Hemos venido a los pies del Señor. Hemos caminado. Pero hay que caminar el camino, hermano. ¿Para qué? Para que seamos preparados. Mire que el libro de Números, hermano, dice que el Señor le dijo a Moisés que censara a todos los primogénitos, a todos los jóvenes, porque esos jóvenes, hermano, eran los que un día iban a estar listos para ir a la guerra, y se prepararon por tribus. Todos aquellos jóvenes tuvieron aquella preparación. ¿Por qué es necesario el desierto? Porque el desierto va a permitir que seamos formados. El desierto va a permitir que nos alineemos a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene para nuestra vida. Quizás suena, hermano, un poco difícil cuando atravesamos esas temporadas de desierto. El Señor no hizo pasar al pueblo de Israel por esta ciudad donde había guerra, pero siempre tuvieron que atravesar el Mar Rojo. Quizás vas a tener que atravesarlo, hermano. Pero esa fue la última vez que se supo de aquel enemigo que estaba en el corazón del pueblo de Israel, llamado Faraón, hermano. Aquello que tenía generaciones, hermano, castigándoles, poniéndoles látigo. Fue la última vez, porque Faraón, esa fue su última vez que se supo de su poderío que tenía sobre el pueblo de Dios. En Deuteronomios 8:2, el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice que se recuerde por donde lo ha hecho caminar esos 40 años para probarles lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Y dice la palabra, les hizo tener hambre. Comieron comida que sus padres no habían comido en el desierto. Comieron del propio cielo, hermano, la comida celestial. Tomaron de las mejores aguas en el desierto. En el desierto vas a aprender a depender de Dios, hermano. Muy maravilloso lo que vistes quizás cuando recién viniste a los caminos de Dios. Pero Dios tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros, hermano. Preparó un ejército, hermano. Pero también le recordó a su pueblo, porque era necesario, hermano, que caminaran esos 40 años por el desierto. No estaban listos. Tardó 40 años que Egipto saliera de ellos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cada uno de nosotros, hermano? ¿Cuántas veces
Vuelves otra vez a luchar con las drogas, hermano. Haces el intento. O vuelves a intentarlo con el alcohol. O por aquellas cosas que somos, que la carne es atraída, hermano. La lujuria, el sexo ilícito, hermano. Las concupiscencias, hermano. Y Dios las conoce, hermano. Y el enemigo también las conoce, hermano. ¿Cuántas veces Faraón se ha levantado y te ha dicho que tú no eres digno de esa tierra que el Señor tiene preparado? Sos tan digno, querido hermano, tal como Jesucristo, querido hermano, fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, en primer capítulo de Josué, hermano. El Señor le dice a Josué: prepara a este pueblo. Le da instrucciones cómo iba a prepararse esa pasada por el Jordán, hermano. Póngase a pensar, cruzaron el Mar Rojo, pero ahora tienen que cruzar el Jordán, hermano. Y al otro lado está la tierra prometida. Pero la tierra prometida no está sola, hay enemigos también. Pero ahora son un ejército, ahora están listos, hermano, para pelear. Cuando usted lee, hermano, aquella batalla que se dio en Gabaón, hermano, aquella tierra, hermano, aquella batalla sangrienta, en el cual José le ordena, hermano, al sol, a la luna, que se detengan, hermano, porque tiene que perseguir hasta el último enemigo de aquellos que estaban en esa tierra, hermano. Y quiero decirte algo, hermano, la batalla más grande la peleó el Señor, hermano, por ellos. Aparte, querido hermano, que cuando pasamos el desierto, porque si no, la calor en el desierto es insoportable, hermano. 40, 45 grados, pero dice que Él puso la nube, hermano, de día. Por las noches las temperaturas bajan a menos 5 grados, hermano. Pero puso la nube, puso la columna de fuego, hermano. En el Señor estamos seguros, hermano. No nos detengamos en cualquier situación. Si estás luchando con adicciones, si estás luchando, hermano, con problemas de sexualidad, hermano, síguelo luchando. Si tienes que atravesarlo, atraviésalo, hermano. El Señor te va a dar la fortaleza. Simplemente confía, hermano, y siga hacia adelante, hermano. Porque el Señor, querido hermano, tiene propósito para cada uno, hermano. Para cada ser humano tiene un propósito. Así como había un propósito para su pueblo, hermano. Pasaron, hermano, conquistaron y ahora tenían la tierra. Me encanta la decisión de Caleb, hermano. Un hombre con 80 años, hermano. El monte está allí. Y le dice a Josué: dame ese monte. Porque ese monte me lo ofreció el Señor. Y Josué le dice: subimos con el pueblo a pelear con los que están ahí. Él le dice: no, tengo la misma fuerza de hace 40 años, cuando salí de Egipto. Y amigo hermano, las pruebas no han venido para matarte. Las pruebas han venido para fortalecerte, hermano. Las pruebas han venido para saber lo que hay en nuestro corazón, hermano. Si renegamos quizás de lo que está pasando, quizás soy más en decirte, hermano, qué propósitos tiene el Señor con tu vida. Dice el libro de Apocalipsis 24, hermano, que en aquel día Él enjugará toda lágrima de su pueblo. Hay una promesa para la vida de cada uno de nosotros, hermano. En aquel día vamos a comprender, hermano, por las diferentes situaciones por las cuales atravesamos. Es porque nuestro Dios es fiel, hermano. Es porque Dios tenía un propósito. Pero te aseguro que después del desierto no se vuelve a ser el mismo, hermano. El mismo Jesús, hermano, nos da un ejemplo. Antes de comenzar su ministerio, hermano, pasó por el desierto 40 días, hermano, preparándose también, hermano, para lo que venía, hermano. Es necesario, querido hermano, que lo atravesemos,
pero que lo atravesemos de la mano del Señor, hermano. Y para todas aquellas personas que están luchando con esas situaciones difíciles, que el Señor te dé fuerza, porque el Señor tiene un propósito para usted. Que el Señor le bendiga, querido hermano.